Sigue y sigue y esas 2, 3 o 4 últimas repeticiones, eso es lo que realmente hace que el músculo crezca. Y eso es lo que divide a un campeón de alguien que no lo es. En febrero del ¿Qué tal, muchachos? Bueno, el día de hoy vamos a ver un video de Jeff Nippard donde nos dice si es realmente importante llegar al fallo para aumentar masa muscular. Evidencias dicen que lo importante es estar en RIR 2, RIR 1, máximo RIR 2 para llegar a obtener buenos resultados de hipertrofia. En este video vamos a ver científicamente, ya sabemos que Jeff Nippard nos basa todo en la ciencia, pero yo diría que sí, es necesario muy cerca al fallo de estar para lograr esos objetivos que queremos de aumentar masa muscular. Así que vamos a ver este video. repeticiones efectivas, la idea de que las últimas repeticiones justo antes de llegar al fallo son las únicas que realmente importan para la hipertrofia. Este es un concepto que ha ganado mucha y de verdad mucha popularidad en la comunidad de fitness basada en la ciencia durante el último año más o menos, y es un concepto que en realidad me gusta. Creo que la mayoría de nosotros probablemente escuchamos esta idea de Arnold primero, aunque él realmente no formalizó la teoría. Y sigue y esas 2, 3 o 4 últimas repeticiones, eso es lo que realmente hace que el músculo crezca. Y eso es lo que divide a un campeón de alguien que no lo es. En febrero del año pasado, Sí, esto se ve mucho en los gimnasios, por ejemplo, en los gimnasios comerciales, que la gente va a entrenar y todo eso, y los ves muy tranquilos cuando termina una serie. Por ejemplo, en un RIR 6, RIR 7, terminan muy relajados. Y por eso es que los ves el mismo tiempo, mismos años, y no cambian su físico por nada. Es por eso, porque están muy lejos del fallo. Aquí le doy un punto para la ciencia y es verdad, hay que estar cerca del fallo. RIR 2 yo diría máximo. el doctor Carl Juno escribió un artículo en la Research Review de Alan Aragon formalizando la teoría de las repeticiones efectivas, resumiendo que, aunque el volumen es clave para la hipertrofia, es decir, más repeticiones generan más volumen, no todas las repeticiones son iguales. Y eso es algo que definitivamente creo que es cierto. La idea básica es que cuanto más cerca está una repetición del fallo, más efectiva es para construir músculo. Él presentó recomendaciones prácticas contundentes sobre repeticiones efectivas, hacer muchas series descendentes y series con pausa de descanso. En estas llegas al fallo, descansas 1 o 2 segundos, haces más repeticiones, descansas otro par de segundos y luego haces repeticiones adicionales. Elige un ejercicio como el press de pecho en máquina donde puedas llegar al fallo repetidamente y de forma segura. Incluso reemplaza series normales por series con... Esta máquina de pecho a mí me encanta, esta. O sea, si tú quieres darle más hipertrofia de verdad, yo te sugeriría que cambiaras press plano libre o press plano con mancuernas por una máquina que te asista. Ya puede ser este press plano así en esta vertical o la máquina que es press plano horizontal. O sea, entre más estabilidad tengas, vas a obtener mucho mejor ganancias. en máquina donde puedas llegar al fallo repetidamente y de forma segura. Incluso reemplaza series normales por series con pausa de descanso o descendentes, monitoreando tu progreso y vigilando el sobreentrenamiento. Ahora, uno de los estudios que más me convenció de que probablemente hay algo de cierto en esta idea provino de Goto y sus colegas en 2005. Dividieron los sujetos en dos grupos, hicieron jalones y extensiones de piernas con 10 repeticiones. La única diferencia fue que el primer grupo hizo 10 repeticiones continuas, como normalmente se haría, es decir, 10 repeticiones seguidas hasta el fallo. El segundo grupo hizo las mismas 10 repeticiones con el mismo peso, pero descansaron 30 segundos a la mitad de la serie, o sea, después de las primeras 5 repeticiones. Imagina hacer 5 repeticiones con el peso máximo que puedes levantar para 10 repeticiones, descansar 30 segundos y luego hacer otras 5. La idea era que, con ese descanso a mitad de la serie, se evitaría que los sujetos llegaran al fallo. Así que, aunque el volumen y todo lo demás Sí, esa es una técnica de alta intensidad que se llama rest pause. era Vamos igual, a ver. el grupo que hacía las 10 repeticiones de forma continua obtenía más repeticiones efectivas porque se acercaban más al fallo, y como resultado, el grupo que hizo las 10 repeticiones continuas experimentó un crecimiento significativamente mayor, un 12.9% de crecimiento frente a un 4% en... Wow, interesante, interesante. Sí, yo diría que a mí me gusta trabajar mucho las series lineales, así como en el ejemplo del lado izquierdo. Hacer mis repeticiones, estar cerca del fallo. Yo antes era de las personas que les gustaba hacer drop sets, rest pause, repeticiones forzadas y todo eso, pero a la larga yo me di cuenta que me estaba demorando en recuperarme, acumulaba mucha fatiga y no progresaba tanto en los pesos como ahora lo estoy haciendo, que estoy entrenando de forma lineal. O sea, hago mis series lineales y eso creo que me ha servido para recuperarme mejor y para progresar en el gimnasio. en el grupo que descansó a mitad de la serie. Estos resultados llevaron a muchos, incluyéndome, a pensar que tal vez esas últimas 5 repeticiones cuentan más para la hipertrofia. Por ejemplo, si hicieras una serie de 15 repeticiones, las últimas 5 importarían más que las primeras 10. En una serie de 6 repeticiones, las últimas 5 importarían más que la primera. Y las series con menos de 5 repeticiones, por ejemplo, una serie pesada de 2 repeticiones, incluso si llegas al fallo total, solo estarías obteniendo 2 repeticiones efectivas. Además, esto implicaría que las series con muchas repeticiones no son muy efectivas a menos que se lleven muy... Por eso se dice que para hipertrofia un rango ideal es entre 6 y 8 repeticiones.
Ya trabajar otros rangos, si trabajas más de 12 ya es mucho cardio también. Y si ya trabajas menos de 4 yo diría que es como para entrenar también la fuerza. O sea, el rango ideal sería entre 6 y 8 y ahí sí sobrecargar pues progresivamente. Muy cerca del fallo. Según esta teoría, solo las últimas 5 repeticiones son máximamente hipertróficas, así que todas las primeras 25 repeticiones prácticamente no estarían haciendo nada. Así que imagina que te detienes en la repetición 25 porque estás cansado o te aburriste, básicamente no habrías conseguido ninguna repetición efectiva para estimular el crecimiento muscular con eso. Bien, hasta ahora todo esto ha sido bastante teórico, así que avancemos hasta hoy, donde el Dr. Mike Israetel dio su opinión sobre las repeticiones efectivas en el último podcast de Revive Stronger. Creo que necesitamos un poco más de investigación, y diré esto. Es cierto que cuanto más cerca llegas al fallo, mayor es el rendimiento hipertrófico que genera cada repetición. Pero eso realmente no es un límite estricto, como que 6 RAR todavía produce crecimiento muscular. Probablemente tiene lo que se llama una curva en S, que parece una S acostada. Así que realmente, como a 15 repeticiones del fallo tienes muy poco crecimiento, y luego, al acercarte a unas 5 repeticiones del fallo, tienes este punto de inflexión, donde el crecimiento realmente empieza a aumentar. ¿Qué significa eso? Eso significa que entrenar con 4 repeticiones en reserva versus 5 repeticiones en reserva probablemente sea una diferencia bastante grande para la hipertrofia. Entrenar con 3 repeticiones en reserva versus 4 repeticiones en reserva es una gran diferencia. Entrenar con 2 repeticiones en reserva versus 3 repeticiones es una diferencia considerable, pero nada fuera de lo común. Entrenar con una repetición en reserva versus 2 repeticiones en reserva probablemente sea una diferencia pequeña. Entrenar hasta el fallo real versus una repetición en reserva probablemente sea una diferencia muy pequeña. Y en la edición de este mes de la Mass Research Review, que salió ayer, hubo un resumen de un nuevo estudio de Carol et, al que también sugiere que, bueno, esas últimas repeticiones justo antes del fallo podrían importar incluso menos de lo que mucha gente piensa. Así que este último estudio tomó a 15 sujetos masculinos bien entrenados y los dividió en un grupo de intensidad relativa, que evitaba el fallo, y un grupo de repeticiones máximas que llevaba más o menos la última serie de cada ejercicio hasta el fallo. Al final de las 10 semanas, midieron el área transversal del cuádriceps y el grosor muscular, analizaron los niveles de mTOR y las proteínas de cadena pesada de miosina, y para simplificar mucho los hallazgos, básicamente observaron mejores tendencias de hipertrofia en el grupo que no entrenó hasta el fallo. Así que aquí tenemos un estudio completamente nuevo que muestra que entrenar hasta el fallo podría ser en realidad peor para el crecimiento muscular. Sí, o sea, hay gente que le gusta ir al fallo, al fallo, al fallo, al fallo en todos, y por eso es que se estancan. El fallo te sirve a ti si eres una persona principiante, pero si eres una persona intermedia avanzada, tienes que hacer una programación muy, muy, muy detallada de cuándo ir al fallo. Por ejemplo, yo hago planeaciones para mí de un mesociclos de 12 semanas. El primer mes yo voy a RIR 2, segundo mes yo voy a RIR 1, tercer mes ya voy a RIR 0. Y solamente en las últimas 2 semanas voy al fallo. Entonces mira que eso tiene que ser una programación bien ejecutada, porque si tú vas al fallo, al fallo, al fallo, al fallo en todos los ejercicios, obviamente vas a acumular mucha fatiga, no vas a poder dormir, no vas a poder recuperarte, tu rendimiento va a bajar y por lo tanto no vas a cambiar físicamente. Entonces lo recomendable es aquí, lo que dice Jeff Nippard, empezar así con el plan de entrenamiento suave, RIR 2, RIR 3, y a medida que va pasando el tiempo, ir aumentando la intensidad. Entender esto, creo que necesitamos revisar rápidamente este artículo en el contexto de otros estudios que también han analizado esta misma cuestión. Básicamente, hasta ahora tenemos 3 estudios que apoyan la idea de que entrenar hasta el fallo es mejor y 4 estudios que sugieren que no hay diferencia entre llegar al fallo o detenerse un poco antes. 2 de estos estudios que aparecen aquí abajo prácticamente podemos ignorarlos, porque el estudio de Geising utilizó un entrenamiento de muy bajo volumen, con una sola serie. Así que esto podría implicar que si estás siguiendo un plan de entrenamiento de muy bajo volumen, tal vez llegar al fallo real sea más importante. Dado que también sabemos que el volumen es un factor principal para el crecimiento, puede que ese no sea el mejor plan a seguir. Y el estudio de Nobrega analizó llegar al fallo completo, es decir, fallar realmente, frente a quedarse justo antes. Así que no es muy relevante para lo que queremos saber, pero aún así no encontraron ninguna diferencia, como era de esperarse. Ahora, un punto importante es que de los 2 estudios relevantes que muestran un beneficio al llegar al fallo, ambos fueron realizados en sujetos sin experiencia, lo que llevó a Greg a concluir que los levantadores sin experiencia necesitan acercarse más al fallo que los entrenados, porque los levantadores entrenados pueden alcanzar el reclutamiento total de las... Sí, lo que te decía, en personas que no son, o sea, principiantes al fallo les va a ir muy bien, pero el problema es aquí enseñarle a llegar a esa persona al fallo, porque muy difícil que la gente llegue al fallo, o sea, que se exprima al máximo la serie es complicado siempre porque la gente le da como, o sea, no le gusta sentirse forzado. Unidades motoras antes que los no entrenados. Y esto puede parecer contradictorio, y no implica que los principiantes deban ir siempre al fallo, pero podría sugerir que ellos pueden beneficiarse más que los levantadores más experimentados al llegar al fallo en términos de ganancia máxima de músculo. De los 3 estudios relevantes que no encontraron beneficio en entrenar hasta el fallo, solo 2 utilizaron sujetos más experimentados, con al menos 1 año y medio de experiencia en levantamiento, y combinado con el estudio más reciente de Carroll et al., que encontró que llegar al fallo era peor para el crecimiento en sujetos con un promedio de 7.7 años de experiencia, parece que los levantadores bien entrenados pueden permitirse o incluso beneficiarse de quedarse a unas cuantas repeticiones del fallo. Ahora,
Ahora, volviendo a lo que dijo el Dr. Mike al principio del video, puede ser muy cierto que el último puñado de repeticiones justo antes del fallo sean más importantes que las repeticiones que están más lejos del fallo. Sin embargo, según los datos, probablemente no haya mucha diferencia entre dejar un par de repeticiones en reserva y llegar al punto en que realmente fallas una repetición. Entonces, ¿qué concluyo? Diré que la teoría de las repeticiones efectivas me resulta bastante convincente, aunque no esté exenta de limitaciones. O sea, yo lo que te puedo también resumir aquí, antes a ver si lo digo de Jeff, es que en ejercicios, digamos, los compuestos, los que son muy demandantes, nunca vayas al fallo. Te dejes unas 2 o máximo 3 repeticiones en reserva, ¿cierto? Pero en ejercicios aislados puede ser como un extensor de rodilla, un curl de bíceps, que no son tan demandantes. Yo sí te diría que puedes ir un poquito más cerca al fallo, o RIR 0, o inclusive, como te dije, al fallo, que no van a ser tan demandantes y vas a poder recuperar mucho más fácil. Algo que definitivamente evitaría son las series de bombeo en las que haces más de 20 repeticiones sin acercarte al fallo. Esas probablemente sean lo más parecido a repeticiones inútiles y desperdiciadas que puedes hacer en el gimnasio. Así que si vas a hacer trabajo de altas repeticiones, asegúrate de quedarte al menos a 2 o 3 repeticiones del fallo, si no es que llegar hasta el fallo. Y por supuesto, este tipo de trabajo debe reservarse para ejercicios de aislamiento de una sola articulación. Como recomendación general, en lo demás, es cierto que en la mayoría de tus series, especialmente en ejercicios Ahí lo que te decía de los ejercicios aislados al fallo, más o estar más cerca al fallo. compuestos, deberías quedarte a 1 o 3 repeticiones del fallo. Esto es más seguro, obtendrás ganancias musculares similares y te permitirá entrenar con mayores volúmenes. Pero eso no significa que las series deban ser fáciles. Un RPE 8 aún debería sentirse muy difícil. Sé que algunas personas ven resultados como estos como una excusa para ser perezosos. Asumen que solo Por ejemplo, es muy duro. Por ejemplo, a los que nos gusta entrenar de verdad, dejarnos 2 repeticiones en reserva es más duro que llegar al fallo. Porque es que uno dice, pude haber sacado otras 2, pero lamentable. Uno así se critica, yo me critico. Cuando dejo 2 repeticiones en reserva, yo digo, como que no la hice bien. Pero obviamente es buena porque no acumulamos tanta fatiga en esos ejercicios compuestos. porque puedes obtener una hipertrofia similar yendo al fallo o quedándote cerca del fallo. Eso de alguna manera implica que no necesitas entrenar duro, pero en realidad no creo que eso sea cierto en absoluto. En mi experiencia entrenando con tipos realmente bien formados como John Meadows e incluso con un verdadero científico como Eric Helms, descubrí que realmente no hay una manera de optimizar tu programa tanto como para poder evitar entrenar duro. Ahora, en el trabajo de aislamiento, soy más abierto a entrenar más cerca del fallo e incluso hasta el fallo. Creo que series descendentes y series con pausas de descanso también pueden tener mérito, siempre y cuando se programen inteligentemente en el contexto de una rutina que considere. Ojo lo que dijo aquí, escuchen, siempre y cuando se programen. Es que mucha gente va al gimnasio sin planificación, o sea, van al gimnasio, no tienen rutina estructurada, no saben qué ritmo les toca, no saben, o sea, la distribución, no saben el volumen semanal que tienen que hacer de cada ejercicio. La mayoría. Por ejemplo, yo diría de 10 personas del gimnasio que lleven planificación estructurada, por ahí unas, que 2 máximo. Del resto, mía, invente por allá en los gimnasios. Y en resumidas cuentas es eso, muchacho. Por ejemplo, en ejercicios aislados puedes ir al fallo. En ejercicios compuestos, sentadillas, peso muerto, press militar, déjate 2 o 3 repeticiones máximo en reserva. Un dato muy importante que dijo Jeff, la planificación. Llévate una planificación estructurada, anota tus pesos, tus repeticiones semana tras semana y ve progresando poco a poco, porque si no te vas a estancar y no vas a ver ese cambio que tú quieres. Hasta aquí este video, un saludo muchachos, nos vemos en otra ocasión. Bye bye.